Que la paz y el amor de Dios reinen en cada uno de sus corazones. Para mí es un gusto poder saludarles a través de este audio. En esta ocasión traemos el tiempo con Dios en el libro de San Marcos capítulo 8 versículos del 14 al 26. Trae como título Con un corazón entenebrecido. Llegamos a un lunes 22 de enero año 2024. La palabra de Dios se lee de la manera siguiente. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Bien, que Dios bendiga la lectura de su palabra. Y vemos acá, hermanos, con un corazón entenebrecido. Vemos que los discípulos iban con Jesús en la barca, pero solo traían un pan, porque se les había olvidado. Vemos que Jesús advierte a los discípulos de la levadura de los fariseos y la de Herodes. Pero vemos que los discípulos piensan que porque tal vez ellos olvidaron la levadura, decía que tal vez Jesús por eso les hablaba que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de Herodes. Cuando él decía esto era porque los fariseos eran malos e hipócritas y los fariseos se preocupaban más por los mandamientos de los hombres antes que los de Dios. Y en cuanto a Herodes, porque su codicia es como la levadura que busca más poder y riqueza. Pero sin embargo los discípulos creen que el Señor los reprende por no haber llevado alimento. Y no, lo que el Señor les reprende es la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque vemos Jesús venía de haber alimentado a 4,000 personas. ¿Con cuántos? Con 7 panes y unos pececillos. Imagínense, a los discípulos se le había olvidado los milagros que nuestro Señor Jesucristo había hecho, y por eso les reprende esa dureza de corazón y les recuerda los milagros de la multiplicación para alimentación. Entonces, muchas veces nos pasa igual que a los discípulos, que muchas veces se nos olvida los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Y cuando nos enfrentamos a otro problema o a otra circunstancia, a otra dificultad, nos empezamos a hacer preguntas, a quejarnos con Dios. Pero muchas veces dudamos de la grandeza de Dios, de la misericordia, de la omnipotencia de nuestro Creador. Y vemos, el Señor continúa su viaje y vemos que en esta ocasión viaja a Betsaida. Y es ahí donde le colocan a un ciego para que lo sane. Vemos que de una manera similar como sanó anteriormente al sordo y tartamudo que lo encontró en Decápolis, así Jesús sana al ciego de Betsaida. Pero vemos que en esta ocasión, a diferencia de la vez anterior,
Esta vez lo sana por completo en 2 etapas. Esto no se debe a una falta de poder de parte de nuestro Señor Jesucristo o la falta de fe de la persona que quería el milagro. Vemos que la visión imperfecta del ciego, aún después de recibir la oración de Jesús, nos enseña el decadente estado espiritual de los que han presenciado muchos milagros sobrenaturales de Jesús. Porque vemos cuando el Señor Jesús le pone las manos al ciego, dice que ve a los hombres como árboles que se mueven. Imagínese, en este mismo estado espiritual se encontraban los discípulos. No veían los milagros, no recordaban los milagros que Dios había hecho para alimentar a cuánta multitud. Y de esta manera el Señor Jesús lo hace en 2 etapas para que los discípulos comprendieran, en realidad, que tenían una visión espiritual muy corta. Y vemos que por eso Jesús les decía, porque ellos no habían conocido la naturaleza divina del Señor. Vemos que otra enseñanza de producto de este pasaje es que nuestra fe crece de manera progresiva. Entonces, nuestra fe, ¿cómo va a ir creciendo, va a ir progresando si nosotros recordamos día con día que nuestro Señor Jesucristo ha hecho muchos milagros en la vida de cada uno de nosotros? Sin duda en mi vida Dios ha hecho muchos milagros. Yo creo que en la suya también. Entonces, hay que ser agradecidos. Y cuando estemos pasando alguna necesidad, no nos quejemos por la situación, sino que recordemos que el Dios de los milagros es nuestro Señor Jesucristo, que Él ha alimentado a muchos, les proveyó provisión. Entonces, también les proveyó sanidad. Entonces, no nos olvidemos que tenemos al mejor doctor por excelencia y tenemos a nuestro Creador que siempre tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿por qué no le decimos a nuestro Dios: Señor, líbrame de la pereza y de la apatía espiritual? No quisiera oír tu palabra y no ser hacedor de ella. Dame sabiduría para ver y comprender tus obras. Confío en ti, Dios Todopoderoso, porque tú cambiarás lo débil por lo fuerte, la tristeza por el gozo, las tinieblas por la luz admirable, conforme a tu voluntad. Entonces, el Señor no quiere que nosotros tengamos un corazón entenebrecido. Y vemos que un corazón entenebrecido es un corazón que está lleno de oscuridad, un corazón que está alejado por completo del conocimiento de Dios. Entonces, si nosotros tenemos la palabra del Señor, tenemos conocimiento de Dios, nunca hay que dejar que nuestro corazón se entenebrezca. Hay que cada día pedir que el Señor nos ilumine con su luz y recordar que somos hijos suyos. Así que si Dios nos concede la vida, nos vemos en una próxima ocasión, si el Señor nos lo permite. Como les digo, no olvidemos hacer una oración para descansar en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.